Muchas gracias Natalia. Me ha gustado tu presentación y ahora cuando has sintetizado tu propuesta, me había parecido, yo estaba pensando que efectivamente es atractiva la idea de la metáfora del viaje, en lugar de la metáfora bélica. Y estaba pensando en la metáfora del juego y me preguntaba si esta que tú propones del viaje no tendría prácticamente un sentido que podríamos también hacer equiparable a la metáfora del juego, solo que no del juego competitivo, sino colaborativo. En ese sentido, como hay desarrollos, por una parte, o por parte de la escuela de Híntica, y por otra parte, por la lógica dialógica, que en ambos casos se ha pensado en la metáfora del juego, aunque hay matices que los diferencian claramente, pero en los dos casos se piensa en juego competitivo. Si cambiásemos al matiz, ¿no estaríamos muy próximos a esa propuesta que tú nos has planteado tan bien? Sí, bueno, muchísimas gracias, Ángel. Primero, perdón por no incluir, o sea, en el título también era en diálogo con los españoles, así que perdón. Pero sí, a mí la metáfora del juego, efectivamente lo que señalás es lo que más me inquieta de la metáfora del juego y que has retomado en la lógica dialógica. Si uno mira formalmente la lógica dialógica, es un continuo oponente y proponente y cómo se van, para mí es una manera muy visual de representar este carácter competitivo que se imprime a la argumentación, ¿no? Es como voy sumando puntos de un lado y del otro y cómo vamos avanzando. En una versión colaborativa del juego, sí, sin duda estoy pensando en esas líneas, en una versión más colaborativa, ¿sí? Pero, eh, digamos, mi metáfora de los viajes que pretende tener esta idea de, bueno, de invitación, ¿sí? Hay, por un lado, yo tengo, me gusta un poco la retórica invitacional, pero me gusta un poco porque tampoco es, a veces me parece que se va muy lejos, pero bueno, hay una invitación al otro, ¿sí? Lo cual también puede ser pensado en un juego, hay una invitación a que el otro participe, ¿sí? Y el fin, si el propósito de esto no es ganar, sino es, por ejemplo, llegar a determinado lugar, resolver cierto problema, en el caso de un juego. Por ejemplo, estoy pensando en los, que está muy, gracias, porque me estás haciendo pensar mucho, la situación esta de ay, que hay que salir, están mis hijos ahí, pero que hay que resolver enigmas para salir, por ejemplo, de una habitación, ¿sí? Eso podría funcionar perfectamente, sí, hermosamente podría funcionar acá, para capturar esta idea de, básicamente colaborando, nos puede ir muchísimo mejor que tratando de imponer mi punto de vista, pues aparte hay algo, a mí lo que no me gusta de esa idea de argumentación, siempre pienso lo mismo, es lo que presupone y lo que implica. Si yo pienso que la argumentación es solo te tengo que ganar y persuadir, presupone que yo ya sé todo y que tengo razón, ¿sí? E implica que no puedo cambiar de punto de vista, que cambiar de punto de vista está mal y que básicamente perdí. Acá en Argentina hablamos de panquequear, pero digo, implica que el cambio de posición, que en sentido estricto es deseable porque muestra que te respeto, tengo apertura, que el cambio de posición es algo negativo. Así que sí, gracias. Efectivamente, me parece que se lleva muy bien con esa idea de juego colaborativo. Sí, perdona nada más que una pequeña apostilla, y es que pensaba también, por ejemplo, en lo que es la argumentación científica, por ejemplo, en el diagnóstico clínico hoy en día, naturalmente hacen falta esfuerzos colectivos. Es decir, no es una cuestión de el médico rural perdido ahí en una sierra que es capaz de diagnosticar con solamente dos preguntas a un paciente que informa, sabe Dios cómo, ¿no? Y entonces pensaba en ese tipo también de argumentación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muy Muchísimas bien, gracias. muy bien. Enrique, Sí, bueno, yo voy a ir a una cuestión un poco más práctica. Yo sí he entendido bien lo que has comentado, que me parece por otro lado muy interesante. Realmente es un programa dentro, a nivel práctico, de lo que denominaremos teoría de la argumentación. Y antes mencionaste en alguna medida qué se estaba haciendo en otros lugares.
Y aquí en España, por ejemplo, hemos procedido a una especie de divorcio elegante entre lo que era la lógica, entre lo que es la lógica y la teoría de la argumentación. Un divorcio que seguramente va a dejar de ser elegante en algún momento, porque no hay buen divorcio, ¿no? Eh, en la medida en que previamente los contenidos que debían ser característicos de la teoría de la argumentación solían estar en los programas de lógica. ¿Por qué? Porque la lógica que se hacía, al menos en España, es la que tú has dicho que venía de la tradición del manual de Copy, que es una tradición muy concreta, que es una construcción, que es la lógica para filósofos. Es lo que un filósofo es capaz de entender de la lógica contemporánea, vaya. Y también una cierta construcción acerca del papel que los lenguajes formales tienen en la traducción, en la resolución de conflictos a través de la demostración, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que yo creo que nos has dado es una buena perspectiva sobre el buen futuro que tiene la teoría de la argumentación. Pero el problema es cuál es el futuro que tiene la lógica. Porque yo me resisto a pensar que la podamos reducir a teoría de la argumentación. Para mí sigue habiendo tópicos que tienen sentido. Es verdad que son complicados de determinar, pero por eso está este encuentro, por eso esta reunión. Por tanto, mi pregunta sería, mm, ¿qué quedaría de la lógica? Porque lo que tú has contado, si aceptas que lo que tú has contado es teoría de la argumentación, lo que estarías proponiendo es reducir la lógica a teoría de la argumentación. Y si no, ¿qué es lo que quedaría propiamente de la lógica en el programa de formación de los filósofos? Muchas gracias. Bueno, gracias, Enrique. Es una preocupación que tengo básicamente porque enseño lógica en la universidad. O sea, a mí me toca enseñar lógica en la carrera de filosofía, así que el espacio curricular es ese, pero a la vez enseño materias de introducción a las... O sea, hay una materia que es introducción al pensamiento científico en una universidad, en la Universidad de Buenos Aires. También hago algo equivalente en una universidad privada. Entonces, la pregunta es... ¿qué es lo que se hace con eso? Mi respuesta sería, yo no pensaría que hay, en general no me gustan las reducciones y creo en la convivencia pacífica entre distintas áreas disciplinares. Históricamente, la lógica informal, el modo de ganar identidad por momentos fue eh, separarse, ¿sí? Rotundamente de la lógica formal. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, históricamente eso ocurrió y la teoría de la argumentación es otra cosa y la practica otra gente y se publica en otras revistas. Yo no soy tan escrupulosa, a mí me importa poco realmente como... Para mí tenemos problemas y tenemos recursos que nos ofrecen distintas disciplinas y no tengo ningún escrúpulo en hacer mezclas, ¿sí? Entre, yo, de hecho, por ejemplo, no sé, entre lo que me ofrece la lógica formal, lo que me ofrece la lógica informal y lo que me ofrece la teoría de la argumentación, me parece que ahí soy menos fanática de los rótulos y pero muy poco discreta a la hora de tomar lo que me resulta pertinente, no sé. Entonces, no, no diría, no propongo para nada una reducción. Sí propongo, en todo caso, es que desde la lógica formal mirar qué pasa en el otro lado. Me parece que a veces el problema es que todo lo que ocurrió en la lógica informal, la teoría de la argumentación, ocurrió y fue tan potente que se separó completamente. Y los lógicos formales no tienen la menor idea de qué es lo que está pasando allá. Mi propuesta, si querés, es más modesta, es miremos qué es lo que está pasando, ¿sí? Sigamos haciendo, yo sigo hablando sobre normatividad de la lógica, me siguen preocupando problemas concernientes a la lógica, pero para cursos iniciales tal vez sea interesante ver qué es lo que está pasando o qué es todo lo que ha ocurrido en teoría de la argumentación y en lógica informal. ¿Se entiende? Digo, yo no diría, no me parece que tengamos que ser polarizar tanto. ¿Hacemos lógica formal? No, seamos lógicos. Yo soy una lógica formal, pero que cada vez descubro más herramientas, incluso para mis cursos de lógica informal, más herramientas en la teoría de la argumentación y en la lógica formal. ¿Sí? En la lógica informal, perdón. Así que entiendo igual el problema, sí, entiendo la tensión, bueno, pero entonces terminamos haciendo, no necesariamente, pero puedo explicar deducción, a mí, por ejemplo, explicar deducción natural me encanta y me parece que sirve para, para que aprendan a justificar, ¿sí? Sobre cualquier cosa. Yo en general trato de transversalizar esto con otros contenidos. Bueno, entonces puedo enseñar deducción natural, pero con un enfoque que, por ejemplo, atienda a
a problemas específicos de la filosofía. Digo, ¿se entiende? La Mm, propuesta no es tan radical, sino es, bueno, los lógicos formales que tenemos nuestro mundito, miremos qué es lo que está pasando allá y nutrámonos. ¿Sí? Yo creo que los lógicos informales se nutren, o sea, miran, porque si uno mira también los manuales de lógica informal, siempre hay algo, al menos lo básico de la lógica clásica anda por ahí. Pero a la inversa no sé si es tan así. mm, gracias. Muy bien. Bueno, Sandro Claudio, Donofrio. puedo preguntar, disculpa, no tengo una pregunta muy breve. Bueno, después le damos la palabra a Sandro. Ah, Natalia, como profesora de lógica, ¿cuáles son los objetivos básicos que pones siempre en tu curso? Discúlpame una pregunta así tan concreta, gracias. Es concreta, pero es enorme. Es concreta, pero es larga. Objetivos básicos de un curso de lógica en la carrera de filosofía. Em, o sea, es una muy buena pregunta. Em, ¿Cómo lo resumo en una oración? Bueno, una de las cosas que me interesa como objetivo básico es entender que un estudiante de filosofía entienda la dimensión filosófica de la lógica. Para mí eso es un objetivo básico. ¿Sí? Que un estudiante, digo, por eso, lo que pasa es que lógica se enseña en muchos momentos y ese objetivo para nada lo tendría en otros cursos, pero en un curso de filosofía ese es un objetivo que tal vez no es tan común, que entiendan por qué alguien que hizo toda la carrera de filosofía se termina dedicando a la lógica. Entonces, mi objetivo es que cuando enseño, por ejemplo, no sé, deducción natural, cuando enseño teoría de modelos, que vean cuáles son los problemas filosóficos que están detrás de esto y por qué la lógica, a mi modo de ver, humilde, perdón, es filosofía. Perdón, escuchan voces de afuera. Pero, así que bueno, ese como objetivo de un curso de lógica en las carreras de filosofía sería ese. Sí. Gracias. Sandro Donofrio. ¿Qué tal? Muy interesante, Natalia, tu exposición. Y lo que tú has dicho, efectivamente, es una cosa que yo creo que pertenece a la naturaleza humana. Fíjate que ya en Aristóteles, como tú ya sabes, en la tópica, él trata de encontrar esto segundo que tú estás buscando. Es decir, él dice, la tópica sirve para discutir sobre cualquier cosa y habla de las competencias y habla de las reglas de las competencias y no hemos reglado, dice en la tópica, cómo hacer cuando tenemos un objetivo común, cuando tenemos un punto de desarrollo, ¿no? Para encontrar una verdad común. Y yo creo que se refiere a las discusiones que podemos hacer, como tú dices, con un fin común, ya sea la ciencia o una cuestión más práctica. Pero mi pregunta es la siguiente, dada que es de la naturaleza humana, ¿no crees tú que lo que se requiere, o sea, que Fogel tiene razón en el sentido de que si no hay una educación, no podemos llegar a esto? Y lo que está ocurriendo es una manipulación retórica, de mala retórica. Yo me encanta la retórica, yo enseño retórica, pero aquí está ocurriendo una manipulación de mala retórica y no está saliendo una buena retórica para enseñar esto, para mostrar la racionalidad que debería estar, que debería ser beneficiosa para nosotros, ¿no? Entonces tenemos una manipulación donde lo que se quiere es satisfacer inmediatamente eh, las necesidades de los individuos y manipulando esas necesidades yo pongo ciertos elementos que lo que hacen es evitemos la discusión, vayamos de frente al botín, a lo que queremos, ¿no? Y la falta de esta educación para poder aceptar al otro, para poder ser tolerantes con las ideas de los otros y poder resignarse y decir, bueno, no piensan igual que yo, hagamos lo que ellos dicen, que es lo que la mayoría, eso es lo que está fallando, ¿no? No sé si por ahí va un poco la cosa. Yo posiblemente soy antropológicamente más optimista. O sea, no creo que necesariamente de lo que se trate es de manipular. Digo, me parece, o he tenido buenas experiencias dialógicas y me parece que no siempre queremos manipular al otro, que muchas veces realmente no sabemos. Digo, yo muchas veces mis charlas con amigas son lo mejor que me pasa a la hora de construir opinión, ¿sí? Muchas veces me acerco a un diálogo realmente sin tener en claro qué es lo que pienso y es en la situación de diálogo en donde construyo mi opinión. Desde ya, por eso decía, por eso también la curiosidad y por eso también el, el- el
tratar de motivar un encuentro con el otro que sea genuino, ¿no? Si hay manipulación de por medio, sí, todo esto no tiene sentido. Lo que pasa es que yo realmente creo que esto es, digamos, que las actitudes, que uno, así como me preguntaban recién por los objetivos, uno en los programas pone actitudes, uno promueve actitudes en un aula. Y me parece que hay actitudes que se pueden, en mi experiencia al menos, que uno las puede promover, que incluso si las pone en palabras y uno dice, bueno, vamos a hacer esto y vamos a... em, yo tengo la suerte y la responsabilidad de enseñarle en uno de los cursos que doy, son 50.000 alumnos más o menos, no debería decir cifras oficiales, pero aproximadamente 50.000 alumnos, más de 50.000 alumnos por año. Lo que uno le diga, o sea, yo quiero pensar que si uno habla diferente de la argumentación, instancia diferente la argumentación, ejemplifica diferente la argumentación, no digo hoy, no digo mañana, pero en algún momento podemos pensar en otros modos de argumentar que no necesariamente impliquen el tratar de imponerme sobre el otro, el tratar de manipularlo y que no se dé cuenta, pero en realidad yo estoy tratando de llevarlo para este lado. Esto creo que ya es, si querés, es convicción o sea, como intuiciones respecto de la naturaleza humana. Tal vez, no sé, el feminismo me ha dado también esa mirada alternativa. No me gusta esencializar en lo más mínimo, pero como nos educan a nosotras, digo, hemos sido educadas para escuchar. Tiene el lado malo y tiene el lado bueno. Podemos escuchar, podemos conceder. Así que sí, no sé si querés, es el desafío, ¿no? Como, bueno, encontrar auténticas instancias de que esto ocurra. Lo que, ojo, una cosa que quiero aclarar es, no estoy diciendo que todo paz y amor, digo, a veces hay que dar batallas, démosla, no hay ningún problema, no tengo ningún problema, pero digo, elegir las batallas, no todo tiene que ser una situación de enfrentamiento. Ok, gracias. Gracias, Sandra. Muy bien, una pregunta más. Karen, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación, me gustó muchísimo, me parece muy estimulante. Yo también doy clases de lógica y de teoría de la argumentación en algunos lugares y últimamente mi recorrido igual empezó un poco por la lógica formal y como luego me metí en los temas de inteligencia artificial y acabaron llevando a cuestiones de ética, ahora están llamándome muchísimo para hacer eh, como, pues sí, clases y demás que tienen que ver, por ejemplo, con argumentación en problemas de ética de inteligencia artificial, de argumentación en bioética. Entonces, lo que sí he notado mucho es que de verdad hay un campo en estas aplicaciones que, como para la teoría de la argumentación en general, pero como lo mencionaste tú, me gustó más, creo, el asunto de la filosofía de la argumentación, que me da la impresión bastante que a veces los lógicos que venimos muy de una raíz lógica formal muy fuerte, no nos estamos dando cuenta de que de verdad ahí hay como un terreno gigante en el que se pueden decir muchas cosas y que además hay muchas personas diciéndolas, ¿no? Muchas de ellas que no vienen de terrenos de la lógica directamente y que no es que todo esté mal, no es que todo esté bien, pero pensando en este asunto del futuro de la lógica, yo sí veo que por lo menos hay estos problemas que nos está generando la tecnología en grande, pues se prestan muchísimo para ser estudiados y ser pensados y ser tratados con cosas como la teoría de la argumentación en general, y que además sí creo que tendríamos que encontrar la manera de lograr armonizar un poco más tanto la teoría con la práctica, porque sí he visto mucho ya esto de que incluso dentro de los cursos de teoría de la argumentación dividen, solo vamos a ser muy teóricos, ¿no? Vamos a discutir la teoría, no queremos llegar como a las aplicaciones, ¿no? Pues luego vas al curso de argumentación en bioética y te dicen, no, no, yo quiero algo muy, muy concreto, específico para la gente que va a ir a pelearse a los juzgados, ¿no? Con problemas de bioética, que es muy raro que estén tan desconectados. Y por otro lado también con lo formal, porque, bueno, al menos yo sí noto que casi todas las teorías de la argumentación siguen manteniendo un apartado que sí quiere decir que debe haber algún tipo de consecuencia lógica de validez formal, de fondo, lo más cercano a la noción clásica, lo más que se pueda, ¿no? No queda claro cómo, pero debe de haber también hay un puente que se pueda tener. Y bueno, era más que nada un comentario sobre todo esto. Muchas gracias. Bueno, Karen, mil gracias. Sí, creo que tenemos recorridos semejantes y esta inquietud de, bueno, desde la lógica, o sea, sí, la teoría de la argumentación tiene mucho para decir, pero también hay problemas que son esto de específicamente filosóficos. A veces subestimamos, creo, nuestra formación, somos lógicos,
tenemos formación en lógica formal y tenemos mirada filosófica. Y a veces el problema no es un problema de la teoría de la argumentación en el sentido de cómo reconstruye un argumento, es un problema filosófico en torno a la argumentación, ¿sí? ¿Qué es, qué propósitos busca? ¿Qué, digamos, qué, la dimensión ética, recién mencionabas el tema de la bioética? Bueno, la dimensión ética de la argumentación. ¿Qué pasa cuando, qué quiere decir querer convencer? ¿Qué presupone querer convencer a alguien? Que en términos morales, ¿sí? Así que sí, para mí ahí hay algo que nos estamos perdiendo y en épocas en donde no sé en otros países, en Argentina la filosofía va perdiendo terreno sistemáticamente, como que estamos cada vez van desapareciendo en la formación en la formación media y en van desapareciendo los espacios curriculares de filosofía y está ahí, tenemos todo esto para ofrecer y lo estamos, y efectivamente lo que vos decías es, nos están demandando en algún sentido, solo que falta que nosotros nos hagamos cargo de esa demanda. Así que sí, bueno, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Le tengo que dar la palabra a Antonio. Gracias por participar y ha sido un gusto escucharte. Muchísimas gracias a todos por la participación y por la invitación. Te doy la palabra, Antonio, entonces. Perfecto, gracias, Claudio. Enseguida presentaré al profesor Andrés Porto, que dará la siguiente conferencia. Primeiro agradeço ao professor André Porto por ter aceitado comemorar o Dia Mundial da Lógica conosco hoje. O professor André Porto é professor de filosofia da Universidade Federal de Goiás, no Brasil, pesquisador do CNPq. A pesquisa dele se concentra em Wittgenstein, intuicionismo e fundamentos da matemática. Atualmente, o professor André está concluindo a redação do seu livro Matemática e Tempo, uma reconstrução da filosofia da matemática de Wittgenstein. E hoje o professor André nos falará sobre a interpretação intuicionista da teoria das funções computáveis. Passo a palavra ao professor André. O seu microfone está desligado, André. Boa tarde aos latino-americanos, boa noite aos europeus. Obrigado pelo convite, o Centro de Estudos Filosóficos e a comissão organizadora, em especial o professor Henrique e ao Antônio pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que eu deveria fazer é declarar que eu sou um nutricionista. Ou seja, eu acho que a lógica correta é a lógica intuicionista. Mais do que isso, eu acho que a matemática correta é a matemática clássica. Quanto a dizer que a matemática, então, clássica não teria nenhum interesse para o intuicionista, isso me parece um tópico completamente... Assim, não é o que eu estou dizendo, mas é um tópico bem complicado. Na verdade, de certa maneira, eu vou falar sobre isso num contexto bem restrito, que é o contexto das funções computáveis clássicas. Quando eu falo intuição, eu gostaria de falar qualificar duas coisas sobre essa declaração minha de que eu sou intuicionista. Eu não estou falando especificamente sobre Brouwer. Por quê? Porque Brouwer adota, por exemplo, a noção de função de escolha, ele introduz objetos parcialmente ou totalmente livres em matemática, e isso não é o que me interessa. Então, quando eu falo em intuicionismo, eu estou falando fundamentalmente em intuicionismo depois de Bishop, ou seja, de 1967 para diante. Depois do trabalho de Bishop, os seguidores dele, Douglas Bridger, Fred Richman, o intuicionismo sueco, da Doug Pravitz, Per Martin Löf, Göran Sundholm. Estou falando também sobre, isso é importante, não só sobre o intuicionismo construtivista, mas estou falando sobre o intuicionismo ligado à teoria das categorias, então estou pensando em pessoas como o Bill Lovere e o John Bell. E, se vocês quiserem, também estou pensando em
coisas mais recentes, como, por exemplo, essa proposta homotópica, de teoria dos tipos homotópicos. Bom, eu vou compartilhar a tela. E eu não sei se vocês veem o meu cursor, eu acho que sim. Sim. Aqui, bem no canto à esquerda, vocês podem acompanhar o progresso da palestra. São 32 slides, mas vão ser rápidos. Muitos deles são em sequência de animação, então não se assustem. Bom, a palestra ela é feita de quatro partes e uma introdução. Essas 4 partes são representadas nesse slide inicial, e é uma espécie de resumão da palestra. E esse slide vai reaparecer no final da palestra, para que a gente possa retomar esse slide no final da palestra. Basicamente, é o que eu vou argumentar ao longo da palestra inteira. Um pedido de desculpas, ou pelo menos uma pedido de explicação, tentativa de explicação. Eu vou ser bem rápido e não vou ficar me detendo em detalhes de argumentação e justificação daquilo que eu estou propondo. Me interessa mais estabelecer uma posição do que argumentar para cada item da posição, até porque isso não daria tempo. Então, eu vou ser mais ou menos meio abrupto, meio rápido, e se vocês acharem isso, eu peço desculpas, mas eu estou fazendo isso porque eu estou menos interessado em defender cada ponto, mas mais interessado em estabelecer uma posição geral, uma descrição geral da minha abordagem. Bom, eu vou, então, fazer um resumo das posições fundamentais que me interessam na teoria das funções computáveis clássicas, que depois vão ser rejeitadas pelos intuicionistas. Primeiro de tudo, o clássico, como sempre, ele aceita a ideia de que as funções computáveis formam uma totalidade, ou seja, um conjunto. Eu não penso em intuicionismo como um traço lógico, eu penso em intuicionismo como um traço de matemática. Aliás, eu gostaria de dar um passo adiante, foi um ponto que eu me esqueci de falar no início, quando no século IV antes de Cristo, Aristóteles está falando, por exemplo, no livro 6 da Física, de que o conjunto não é e não pode ser constituído de uma linha, um contínuo não pode ser constituído de pontos. No meu entender, ele está adotando uma posição claramente intuicionista, nesse sentido largo de intuicionismo que eu estou pensando. Na verdade, o que me interessa mais em intuicionismo não é a lógica, é a teoria do contínuo intuicionista. Por exemplo, na teoria do contínuo intuicionista, na teoria clássica, cada um contínuo, como uma linha, pode ser sempre... cada ponto estabelece um corte, onde há 2 conjuntos disjuntos, cuja a união faz o todo. Na concepção intuicionista, o contínuo é coeso, ou seja, se a gente quiser 2 conjuntos disjuntos, a gente não vazios, disjuntos, então a gente necessariamente perde a cobertura, a união jamais vai poder ser o todo, porque vai faltar parte, e se a gente quiser assegurar a cobertura, ou seja, que a união dê o todo, a gente vai perder a disjunção. Então, me interessa isso, e essa parte sobre teoria das funções computáveis clássicas é só, digamos, uma introdução a uma discussão muito mais ampla que envolve, por exemplo, a teoria do contínuo intuicionista versus a teoria do contínuo clássica. Ou então, a primeira coisa é uma característica clássica.
O classicismo, o paraíso de Cantor, no fundo, é a ideia de que a qualquer conceito, qualquer propriedade, sempre haveria uma totalização, ou seja, uma extensão, um conjunto correspondente. Obviamente, a gente sabe que, formulado dessa forma, isso é autocontraditório. Por exemplo, a propriedade de falha de autopertença produz uma extensão que não está nem dentro nem fora de si mesmo, e assim por diante. Então, algumas propriedades, por exemplo, falha de autopertença, falham, mesmo para o clássico, em produzir totalidade. Mas o clássico poderia ser caracterizado como uma espécie de, eu vou me permitir palavras bem francas, uma espécie de doença que imagina que a todo conceito há uma totalidade correspondente. A segunda ideia é a introdução de funções ditas parciais. Eu estou dizendo que são funções ditas parciais, eu vou, se der tempo, eu volto nesse assunto. É que uma coisa importante é que as funções que são aqui, a entidade que é chamada de função parcial, estritamente falando, eu diria, não é uma função nem mesmo para um clássico. Mas esse eu não sei se eu vou ter tempo de falar sobre isso. Segundo, o clássico aceita a tese de Turing-Church, pelo menos o clássico comum, e, portanto, ele aceita a ideia de que as funções computáveis seriam inumeráveis e, por fim, ele aceita a ideia de problemas matemáticos intrinsecamente insolúveis, e o exemplo do problema da parada é o exemplo paradigmático disso. Bom, a sequência de volta é a sequência de rejeições do fim para o início. O intuicionista, pelo menos nessa formulação que eu estou fazendo, rejeita a ideia de que existam problemas matemáticos intrinsecamente solúveis, rejeita a tese de Church, rejeita a ideia de que as funções computáveis possam ser inumeráveis, rejeita a ideia de funções que possam ser não totais e rejeita a ideia de funções construtivas que formem a totalidade, uma totalidade, e introduz a ideia de conceitos intrinsecamente extensíveis. Ou seja, basicamente, o modus ponens de um é o modus tollens de outro, usando aquela famosa frase do Putnam. Eu não sei, parece que tem uma pergunta. Como eu estou com o Acho tempo... que a mão já estava levantada desde Tá bom, antes. perfeito. Então, a primeira parte, que é só introdutiva, é uma parte simplesmente para dizer uma coisa, o seguinte: ao contrário do que a maior parte das pessoas, muitas pessoas, não sei se é a maior parte, mas muitas pessoas acreditam, o conceito de função construtiva intuicionista não é nem sequer extensionalmente idêntico ao conceito de função efetivamente computável clássica. Tá? O exemplo é bem fácil. Aqui eu estou usando um livro do Anderton. Eu imagino que ninguém vai acusar o Herbert Anderton, que é um discípulo de Church, de clássico. E, no entanto, ele, no livro dele sobre funções recursivas, ele diz: defina uma função f da seguinte forma: se a conjectura de Goldbach for verdadeira, a função f assume o valor 1, e se a conjectura for falsa, a função f assume o valor 0. A conjectura de Goldbach afirma que todo número inteiro maior que 2 é soma de dois números primos. Essa conjectura ainda é um problema aberto em matemática. Seria a função f efetivamente computável? Escolha a sua resposta antes de ler o próximo parágrafo. Bom, eu acredito que isso é porque o seguinte: isso não parece ser computável. Continuando com Anderton, observe que f é uma função constante total. A lógica clássica entra aqui, ou bem um número par serve como contra-exemplo, ou bem não existe contra-exemplo, e, portanto, a conclusão é: f tem de ser efetivamente computável. Mas qual o procedimento para calcular, qual é o algoritmo? Eu não posso lhe dar, mas posso lhe dar dois problemas e ter certeza de que um deles calcula f. A respeito de uma... uma coisa é o seguinte: a gente pode mudar esse exemplo para 0 se for falsa e n
se for verdadeiro, onde N é o primeiro contra-exemplo da conjectura de Gauss. Então, aí, em vez de ter só 2 procedimentos, a gente teria uma infinitude de procedimentos. Tá? Há um comentário simpático do Douglas Bridges, no livro dele de computação clássica que ele faz. O que aconteceria um funcionário que, em resposta a uma solicitação para que ele escrevesse um software para executar um determinado cálculo, apresentasse ao seu chefe 2 programas com a informação de que, embora um desses programas executasse o cálculo necessário, ninguém saberia dizer qual dos 2 seria o programa certo. Na verdade, o Bridges está sendo simpático, ele poderia ter refeito isso aqui, o funcionário ofereceria para o chefe uma infinitude inumerável de programas com a informação de que um deles computaria. Bom, então, a conclusão é que a noção de função computável, efetivamente computável, se eu pegar escrito em um algoritmo e eu quiser implementar, isso aqui não dá nem para compilar um programa desses, tá? Porque envolve uma conjectura, não dá nem para compilar. Então, a ideia de que isso seja efetivamente computável para o intuicionista é uma aborrecência. Bom, e um comentário que é a maneira como eu concebo, concordo com eles, e é a maneira como eu subscrevo essa ideia de que a restrição à lógica intuicionista encarna a ideia algorítmica. A matemática algorítmica é equivalente a uma matemática que use a lógica intuicionista. Então, no fundo, a algoritmicidade e a preservação do caráter operacional das funções é o que eu estou chamando, é uma das pilares conceituais do que estou chamando de intuicionismo. A gente pode imaginar, os diagramas de Venn, apesar de ser um recurso extensional, eu vou fazer um comentário depois, e, no entanto, eles, na verdade, são aceitáveis para o intuicionismo. Bom, a gente pode imaginar que a proposta de funções computáveis clássicas seja uma espécie de extensão das funções construtivas com uma espécie de fecho que me interessa chamar de fecho subespécie eternitatis, ou seja, um fecho que fala sobre qualquer conhecimento matemático futuro. Tá? A gente pode voltar a esse tópico, vários tópicos são bem polêmicos, eu reconheço, mas eu não vou me delongar neles. Bom, aqui começamos a primeira sessão, efetivamente, o primeiro estágio, e estou falando sobre totalização e diagonalização. Isso aqui é Dummett, e eu concordo com ele. É claro que o erro de Dummett não foi considerar a noção de extensão como um conceito centro da lógica. Por isso, eu inclusive, uso os diagramas de Venn, baseado, em parte, nessa ideia de que não é na noção de extensão que está o erro, pois ela claramente o é. Seu erro foi de supor que existisse uma totalidade com... só um pouquinho, estou me atrapalhando aqui. Uma totalidade contendo a extensão de cada conceito que fosse definido sobre ela. Ou, numa formulação mais geral, foi no fato de que ele jamais tenha tido a menor suspeita da existência de conceitos indefinidamente extensíveis. Esse é a razão de eu ter posto pontilhado era exatamente para dizer que o conceito de função construtiva é indefinidamente extensível, então não tem um fecho. Na verdade, não faz sentido se falar em um fecho para esse conceito. Bom, aqui tem um ponto. Se eu tiver certo, intuicionismo se diz de muitas e muitas formas. Uma, o contínuo ser considerado como um conjunto de pontos ou não ser considerado, ser recusado como sendo um conjunto de pontos. Outra, a interpretação de argumentos do tipo diagonal. A interpretação clássica. Outra, por exemplo, a ideia de negação como complementariedade, de tal forma que, se eu negar uma negação, eu volto para o início. A interpretação clássica, no argumento da diagonal,
ela produz um indivíduo, para um candidato à totalização, um argumento clássico, na interpretação clássica, da diagonal clássica, ele produz, é um método automático de produzir um indivíduo fora de uma determinada totalização. Tá? É importante isso, porque isso não é a interpretação intuicionista do argumento da diagonal. O argumento da diagonal é perfeitamente válido, mas a interpretação intuicionista é que uma diagonalização, ao contrário, em vez de estabelecer uma totalidade fechada e encontrar o indivíduo fora dela, o que ela estabelece é a ideia de que aquele conceito é intrinsecamente extensível. Tá? Ou seja, não faz sentido se falar em fecho ou totalização daquele conceito. Tá? Aquele conceito não forma e não poderia formar uma totalidade. Bom, aqui é Rosa Peter, uma grande especialista em teoria das funções recursivas, mas não necessariamente uma construtivista, uma classicista, uma intuicionista. Ela não sei se ela não é considerada como tal, mas ela está falando sobre a extensão das noções de função recursiva, a noção de recursão como um conceito claramente expansível. Ele começa pelas recursões primitivas, também há outros tipos de recursão que podem ser reduzidos a recursões primitivas, a recursão múltipla não alinhada, e depois a recursão múltipla limitada, mas também a recursão múltipla geral, e assim por diante. Tá? E Ackermann mostra que esses conceitos são cada vez maiores. Então, e aí a Rosa Peter formula a seguinte: seria interessante mostrar, através de um exemplo, até que ponto este conceito, função infinitamente computável, seria fechado. Ora, a resposta intuicionista para essa pergunta é: não, o conceito exatamente não é fechado, e o argumento da diagonal te dá um argumento fantástico para dizer que não faz sentido se falar em fecho das funções recursivas totais. Aqui eu estou falando em funções recursivas totais, não funções recursivas parciais. Quando Church propôs até... e claro, aqui agora a gente foi para o contexto clássico. Quando Church propôs essa tese, a tese de Church, que a gente vai ver logo em seguida, Lusg ia tentar refutá-la, fazendo o quê? Exatamente diagonalizando para fora da classe das funções lambda definidas. Mas, ao rapidamente perceber que tal diagonalização não poderia ser feita de forma efetiva, tornei-me, de dia para o outro, um defensor daquela tese. Aqui um exemplo do modus ponens clássico é modus tollens intuicionista. É porque a diagonalização tu não vai aceitar a tese de Church intuicionisticamente, porque se tu aceitasse a tese de Church intuicionisticamente, as funções recursivas seriam enumeráveis, e se elas fossem enumeráveis, elas sim não poderiam ser, a gente não poderia não diagonalizar e produzir um exemplo, um contra-exemplo. Bom, aqui um texto um manual muito bom de computabilidade do professor Canielli e do professor Epstein. Por que não podemos diagonalizar esta classe de funções recursivas parciais? Podemos definir a função contradiagonal, mas ela não diagonalizará, porque para alguns φ de x aplicado ao próprio x, essa função vai ficar indefinida, vai ter um buraco. A diagonalização é barrada, mas ao custo da introdução de funções parciais. Tá? Modus ponens intuicionista, modus tollens, modus ponens clássico, modus tollens intuicionista. O clássico não vai aceitar aceita a diagonalização, mas ele não, mas ao contrário, ele não vai aceitar a ideia de totalidade exatamente, e portanto nada disso também não vai ser usado para introduzir um problema da parada. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante. Terceira parte, bom, eu estou bem no tempo.
Isso aqui é mais ou menos a metade da palestra e eu estou mais ou menos bem no tempo. Funções ditas parciais, tá? Acho que eu posso talvez até diminuir um pouquinho a velocidade. Klein introduziu uma noção de função recursiva parcial na teoria da computabilidade. Estritamente. Isso aqui isso aqui é Joran Sundholm falando sobre a noção de função recursiva parcial desde um ponto de vista intuicionista. Como eu disse, o intuicionista rejeita uma função que seria parcial. Na verdade, estritamente falando, eu não vou poder argumentar aqui, mas se a gente tomar a noção clássica de função como um conjunto de pares n-uplas ordenadas, então a ideia de uma função parcial seria uma função de uma n-upla cujo último elemento da n-upla tivesse faltando, tivesse um buraco. Agora, esse conceito não é extensional. A gente vai precisar introduzir um conceito de domínio, que também não é extensional, porque o conceito de domínio extensional é simplesmente pegar todos os segmentos iniciais e criar o segmento iniciais das n++ n-1 e dizer que esse é o domínio da minha função, ou então um produtório de vários conjuntos, fixar um domínio independente, fixar uma classe de n-uplas e aí produzir o conceito de função clássica dita parcial. Tá? Todas essas construções, eu diria, são equivalentes extensionais para conceitos intencionais. Basicamente, o conceito de especificação e o conceito de algoritmo. Eu vou voltar a esse assunto também. Bom, aqui é uma maneira bem direta do professor Joran Sundholm falar sobre o que o intuicionista acha sobre o conceito de função parcial. Citativamente falando, uma função parcial seria um oxímoron, uma contradição em termos. O adjetivo parcial introduz um adjetivo que nos põe para fora do contexto das funções, ao invés de qualificá-lo. Uma função parcial não seria uma função, uma vez que não seria definida para cada elemento do domínio. Eu diria, tampouco seria uma função para o clássico, se a gente tomar o conceito clássico de função como um conjunto de n-uplas ordenadas. Bom, aqui eu vou tentar falar como o intuicionista pensaria no conceito de função parcial, essa proposta de função dita parcial das teorias das funções computáveis. São dois tipos de especificações. Tá? Em intuicionismo, é fundamentalmente uma lógica que é intencional, então ela é muito mais rica de poder expressivo do que uma lógica extensional, muito mais. E tem uma série de conceitos que não admitem uma expressão adequada em uma lógica extensional como a lógica clássica. Por exemplo, o conceito de especificação é um conceito que, na teoria da computação, está cada vez mais importante. Especificação formal versus programa que satisfaz a especificação. Se a gente pega, por exemplo, um verificador automático de prova como o COP, tu tem claramente, em vez de programar, o que tu faz é especificar um programa, mostrar que as tuas funções têm as propriedades que elas deveriam ter, e aquilo que a gente chamava de programação é feito via Curry-Howard, automaticamente tu faz uma tradução numa linguagem interativa e sai um programa que satisfaz aquela. Mas tu tem o ponto importante é que tu tem essa ideia de especificação e tu tem o conceito de algoritmo. Então, tu diz, os dois pontos é o quê? Habita, o que quer dizer habita? Quer dizer que esse, no contexto um produtório, que é um contexto funcional, tu tem um algoritmo que satisfaz. Tem vários outros algoritmos que são extensionalmente idênticos e tudo mais. Tá? Já asserções negativas, tu teria não um produtório, mas um existencial, um somatório, e, mais do que isso, um existencial negativo, ou seja, a assunção de que esse existencial pudesse ser satisfeito nos levaria ao absurdo. Tá? Então, tu não tem objeto nenhum. Tá?
E, para o intuicionista, a proposta de função parcial é a junção desses dois âmbitos que, para o intuicionista... Um comentário. Não é que esses dois âmbitos não possam ser juntados. Na teoria, por exemplo, da análise, é crucial que objetos distintos, de tipos distintos, racionais, que seriam estritamente números, e irracionais, que seriam métodos algorítmicos de aproximação, que sejam juntados num movimento lógico que contradiz claramente o terceiro princípio de Frege, não misturar entidades saturadas e insaturadas. Obviamente, tu pode e deve fazer isso, por exemplo, no contexto da análise. Só que tem que tomar cuidado. Bom, aqui é uma citação de Gödel, aliás, não é uma citação de Gödel, é Wang, relatando com cuidado o Gödel. Gödel enfatizava que a informação precisa dos procedimentos mecânicos foi fornecida claramente pelas máquinas de tudo, introduzindo funções recursivas parciais, ao invés de gerais. Veja, aqui Gödel está dizendo que uma das contribuições mais importantes de Turing foi exatamente introduzir a ideia de função parcial. A noção intuitiva requer um procedimento mecânico que deva sempre terminar ou ter sucesso. E outra, não requer que um procedimento mecânico deva sempre terminar ou ter sucesso. Em outras palavras, a noção intuitiva não requer que o procedimento deva... desculpe, repetiu. Um procedimento, às vezes, mal sucedido, sem se nitidamente definido, ainda é um procedimento, ou seja, a maneira bem determinada de proceder. Eu vou ir à frente. Do ponto de vista que a gente está pensando, o conceito das funções computáveis clássicas é um feixe de fora para dentro que estabelece o quê? Uma extensão do conceito de funções construtivas para um intermediário, que a gente poderia chamar de funções computáveis clássicas. Bom, essa concepção, como toda concepção clássica, admite uma formalização, um sistema formal, com regras de dedução formalmente dadas, que o intuicionista não vai aceitar, mas que estaria absolutamente de acordo com o clássico, no espírito dos sistemas ecumênicos, por exemplo, do professor Doug Pravas. Bom, primeiro sobre a tese de Church. Quanto à tese de Church, ela não é muito plausível desde um ponto de vista intuicionista. Isso é só para marcar a posição intuicionista. A suposição de que possamos efetivamente reconhecer uma prova está na base de toda a matemática intuicionista, mas sustentar que haja um procedimento recursivo para reconhecer provas de afirmações aritméticas seria desconsiderar completamente o teorema de Gödel. Isso não significa sustentar que o conjunto das afirmações aritméticas demonstradas por alguns meios intuicionistas corretos não seja recursivo enumerável, mas apenas negar que a totalidade das provas corretas seja representada por um único sistema formal, negar a tese de Church. Ou seja... Desculpa, André, a gente tem mais 2 minutos, se você quiser deixar 10 minutos para perguntas. Eu estou tentando. Nesse sentido, convenhamos, isso significa simplesmente que a classe das funções intuitivas seja indefinidamente extensiva. Bom, eu vou... se a gente aceita... a gente introduz uma noção de função computável num contexto intuicionista, que é se ele para depois de n-1 passos ou não para, a gente assume um único axioma, que existe uma enumeração das funções ditas parciais, que a gente introduziu, como um feixe das funções construtivas, e aí, sim, o teorema da parada, a gente abstrai o problema da parada. Bom, eu vou terminar agora a última sessãozinha. É o último elo daquele modus tollens, modus ponens. Do ponto de vista intuicionista, se a gente tem certeza que seria absolutamente impossível a satisfação de um certo domínio negativo, e dizer que um domínio positivo é negar, é dizer que é insatisfacível o outro domínio.
isso mostra o seguinte, isso é o professor Martin Love concluindo, não há, no ponto de vista do intuicionismo, não pode haver proposições que não possam ser conhecidas nem como verdadeiras, nem como falsas. Em suma, não existem proposições absolutamente indecidíveis. Suponha que tivesse uma proposição que não pudesse ser conhecida como verdadeira, nem como falsa, então, em particular, não poderia ser conhecida verdadeira, mas então ela teria de poder ser conhecida como falsa. Logo, a nossa resposta à pergunta com a qual eu comecei a palestra: pode haver proposições absolutamente indecidíveis? A resposta é negativa para o intuicionista. Tá? Curiosamente, o Gödel, que é o pai dessa história toda, tinha uma ideia de que também, tampouco poderia, do ponto de vista dele, haver problemas intrinsecamente indecidíveis. Tem várias citações sobre isso, eu peguei uma delas, publicada, nas observações, ele diz o seguinte: erro filosófico da obra de Turing apresenta um argumento supostamente mostraria que processos mentais não possam ir além de processos mecânicos. No entanto, o argumento é inconclusivo. O que Turing desconsidera completamente é que a mente não é estática, mas em constante desenvolvimento. Entendemos termos abstratos cada vez mais precisamente, e que mais termos abstratos entram na esfera de conclusão. Assim, isso parece realmente ter lugar no processo de formação dos axiomas infinitos e determinados conjuntos. Só para concluir, então, o clássico aceita a ideia de que as funções computáveis formam a totalidade, o intuicionismo rejeita e introduz a ideia de conceito indefinidamente extensível, o clássico aceita a ideia de função parcial, o intuicionismo rejeita, o clássico aceita a tese de Turing e a inumerabilidade das computáveis. Para o intuicionista, a tese de Turing é a ideia da inumerabilidade das funções consultivas. E, por fim, o clássico aceita a ideia de problemas intrinsecamente insolúveis e o intuicionista rejeita. Muito obrigado, era isso que eu tinha de apresentar. Ups, consegui. Tá. Muito obrigado, André, pela apresentação. Ahora queda abierto el turno de preguntas. Lo podéis preguntar en español, en portugués, como prefiráis. Ángel tiene la mano levantada, no sé si estaba de antes o si tiene una nueva pregunta. Não, acho que não. Porque está desde o início da palestra. Perdona, no me había dado cuenta que había que darle a esto para bajarla, no me había dado cuenta. De todas maneras, bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y bueno, habría que conectarlo con, por ejemplo, lo que antes comenté de la teoría intuicionista, de la dialógica intuicionista y demás, pero me dejó perdón. Muchas gracias. Entonces pasamos a Enrique. Sí, bueno, muchas gracias por la charla. Yo creo que ha sido un resumen muy bonito sobre las diferencias que existen entre el pensamiento clásico y el intuicionista en lógica y en matemáticas. Necesitaría pizarra para que pudiéramos discutir las preguntas que tengo. Te haré simplemente una muy sencilla, pero que es una pregunta, no es una pregunta retórica, es una pregunta de mi ignorancia. ¿Qué significado tiene la función del problema de parada desde un punto de vista intuicionista? Esa es mi pregunta. Bueno, añado algo más. Voy a añadir algo más. Yo no sé, o me cuesta un poco distinguir entre la función que has puesto como ejemplo de Enderton y la función del problema de parada. Me interesa saber desde el punto de vista intuicionista qué significa la función del problema de parada y si hay alguna diferencia con la función de Enderton, que para mí es dudosamente computable, también debo decir. Su argumento não me gusta. Claro. Bom, a primeira coisa é que uma das razões pelas quais eu fiquei contente quando o Antônio me convidou era precisamente poder entrar em contato contigo.
Então, eu fico contente de que a gente tenha. E a ideia é que, pelo menos pelo meu lado, é que a gente continue a interlocução. Tá? Até porque eu concordo que não é um tópico que possa ser resolvido rapidamente. Assim, ele envolve uma série de mudanças de posição que são meio complicadas. Bom, a primeira pergunta que tu fizeste é o que o nutricionista diria do problema da parada. Bom, estritamente falando, aqui tem uma questão estranha, principalmente do intuicionismo, esse intuicionismo contemporâneo versus o intuicionismo de Brauer. O intuicionismo de Brauer, ele era um intuicionismo brigão. Ele queria mostrar que o clássico estava errado. E o intuicionismo de Bishop tem orgulho que o intuicionismo nuclear é sempre absolutamente compatível com o classicismo. Em vez de tentar encontrar teoremas, por exemplo, da continuidade de funções de reais em reais, que sempre é contínuo, que contradiz um teorema clássico, ele tem orgulho de que é sempre compatível. Então, a primeira coisa é o seguinte: uma resposta geral para esse intuicionismo contemporâneo que eu estou propondo. Não espere a negativa como sendo a posição do intuicionista contemporâneo. Se a gente vai dizer existem problemas intrinsecamente insolúveis, bom, aqui tem ali tem uma questão lá do Martin Love, mas ele não está dizendo que, por exemplo, o problema da parada seja solúvel. Se a gente for dizer o problema da parada é insolúvel, o intuicionismo não vai dizer não, o problema da parada é solúvel. Tá? Uhum. Bom, tá. Eu tenho certeza de que eu não estou satisfazendo a ti completamente, porque há muitos pontos a serem comentados assim. Tá? Mas, pelo menos, eu vou me esforçar por dar uma posição mais clara e mais direta possível da resposta. A segunda, a relação à função de Ender. Eu apelaria para uma intuição, um argumento bem intuitivo, tá? Basicamente, e computacional. A gente está trabalhando com um if-then else, ou um while, um looping, ou um looping limitado, ou um looping ilimitado. Tá? Bom, o que seria a posição intuicionista? Tu tem que demonstrar, por exemplo, que se tu tem uma disjunção, um dos disjuntos é verdadeiro. E tu tem que demonstrar, se tu tem um loop infinito, que existe pelo menos um ponto em que o existencial vai funcionar. Tá? Isso é condição para boa programação. Tá? Inclusive, a condição de, por exemplo, tu compilar o teu programa, porque, no fundo, para compilar aquele programa, tu deveria incluir o texto da demonstração da hipótese Goldbach, junto para poder compilar o programa. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo explorar é que a lógica intuicionista deixa muito clara o componente computacional. E eu estou dizendo uma coisa mais forte. Eu estou dizendo que quando a gente adota a bivalência, a gente abre mão, necessariamente, no meu entender, de poder usar a lógica para fazer a diferença entre computabilidade adequada ou não. Eu estou dizendo uma coisa bem forte, que eu não estou dizendo que a pessoa vai concordar comigo, mas pelo menos ela vai entender o que eu estou dizendo, que é o preço que a gente paga por não recusar o terceiro excluído e adotar a bivalência, é que a gente não vai ter e não jamais vai poder ter uma noção adequada de função construtiva, porque ela sempre vai ter abertura para essas disjunções e essas buscas infinitas alucinadas, e a gente não vai poder barrar isso, não por causa da programação, mas por causa da lógica subjacente. Então, essa seria
a resposta que eu daria para a tua segunda pergunta. Ok, muchas gracias. Yo creo que por mí está correcto, está bien. Gracias. Tomo nota. Muito obrigado, André. Estamos en el límite del tiempo, entonces paso la palabra a Karen, que creo que presentará el siguiente ponente. Muchas gracias, André, muchas gracias, Antonio. Y sí, pues nos toca la siguiente ponencia. Estamos cerca del final, pero aquí seguimos. Muy interesante todo. Pues ahora es el turno de Sandro Donofrio, que él es profesor principal del Departamento de Humanidades, dicta cursos de lógica, pensamiento crítico, argumentación, retórica e introducción a la argumentación jurídica. Es magíster y doctor en filosofía por la Universidad Estatal de Nueva York, con sede en Buffalo. Ha publicado artículos como Prueba jurídica y dialéctica aristotélica, el uso de la retórica en la argumentación jurídica y el argumento de autoridad al interior de la ciencia, la determinación de la causa probatoria más allá de los hechos, y la retórica de la filosofía entre la dialéctica y la persuasión. Bueno, había un pequeño error en el horario para esta sesión. Decía que iba a ser hasta la 1:50, pero en realidad, pues para que sea igual que todas, es aproximadamente media hora de conversación y unos 10 minutos para preguntas. Entonces estaremos terminando a la 1:40 con la plática. Muchas gracias, Sandro. Pues adelante. Gracias, yo estaba emocionado pensando que querían que yo hable más que los demás. Bueno, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Siempre es un honor venir aquí al Día de la Lógica y especialmente gracias a mi maestro Diógenes Rosales, que siempre piensa en sus alumnos y piensa especialmente en mí. Bien, voy a compartirles, ahí hay una segunda identidad mía, está entrando. Vamos a ver. Ya está. Muy bien. Voy de frente al grano. Como ven ustedes, aquí estoy pensando en el futuro, por eso las manos robóticas. Y yendo un poco a lo que decía el profesor Ruiz, decía que había que ir hacia lo histórico, y estoy totalmente de acuerdo, hay que regresar a lo histórico para poder ver el futuro, porque el futuro es, ¿no? Como dice don Raimundo, no se puede ver qué cosa es lo que va a pasar con la lógica, tenemos que tratar de calcular, y la mejor manera de tratar de calcularlo es viendo un poco hacia el pasado. Así que voy a regresar un poquito hacia el pasado para decirles qué es lo que pienso que va a pasar en el futuro y qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, esta imagen que tienen ustedes ahí, ¿no es cierto?, de las manos, corresponde, como dice la cita de Cicerón en el Orador, a la visión que tenía Zenón de Citium, ¿no es cierto?, el fundador del estoicismo, de que la retórica o elocuencia era una mano abierta, una mano que se ofrece, mientras que la lógica o la dialéctica, como la llaman ellos, era una mano cerrada, ¿no? Como la fuerza del puño, que es la que demuestra, ¿no? Y eso implica algo que es muy interesante, que es quizás nuestro ideal, que había una armonía y debe mantenerse esta armonía entre ambas disciplinas, entre tanto la parte formal, demostrativa, la parte, digamos, que usualmente llamamos lógica, donde se siguen, ¿no es cierto?, las inferencias, y la parte de la elocuencia, que va a tratar de conseguir que esta afirmación llegue al auditorio. Muy bien, esto sin embargo no siempre se vio así, como ustedes recuerdan. Hubo un pleito en la antigüedad, sobre todo causado por Platón, que tenía una concepción de la verdad muy fuerte, una concepción ontológica de la verdad, y por eso rechazaba estas formas, y el gran, digamos, adversario de Platón en esa época, como nos dice Marrou, era Isócrates, que es este gran orador ateniense, que propugnaba como método para el conocimiento,
repito, es el método del conocimiento, y aquí hay que comenzar a sacarse los mitos de qué cosa es la retórica. La retórica no es un arte de hablar, la retórica es un método de encontrar la verdad y exponerla. El método del conocimiento era pues el método retórico, ¿no? Frente a esta concepción dialéctica, filosófica, que quería imponer Platón o que quería recomendar dentro de su academia, ¿no? Por eso Marrou dice qué es lo que tenía que hacer el hombre en la antigüedad: abandonar la discusión común del hombre que no es filósofo a los malos pastores, y entonces ahí es donde entra la posición un poco naif, pero muy honrada de Isócrates, donde lo que quiere es reflejar que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Obviamente él tiene los valores atenienses en la mente, y esta verdad va a salir gracias a la virtud del orador, a la virtud del expositor y el filósofo que discute estas cosas, ¿no? Por eso es que Marrou dice, contrariamente a lo que nos enseña la historia de la filosofía, que el gran educador de la antigüedad no fue Platón. La paideia, si tiene un punto fuerte, no está en la filosofía de Platón, ni siquiera tanto en la de Aristóteles, sino en la de hombres como Isócrates, que trataron de los asuntos principales de la ciudad utilizando también la razón, utilizando también la lógica y la retórica, ¿no? Sin embargo, como les decía, hay esta oposición, esta visión por la concepción fuerte que se basa supuestamente en Sócrates y que separa a los sofistas, quienes están buscando sus propios intereses, quienes son relativistas, quienes son comerciantes de la educación, de individuos como Sócrates, que es el filósofo ideal, que lo único que le interesa es el saber, que lo único que le interesa es el conocimiento, y por lo tanto apela pues a la razón, ¿no? Los sofistas entonces han quedado como esta escuela, si bien había algunos que eran especialistas en un punto, como esta escuela que no está interesada en la discusión, sino en ganar el debate. Las diferencias ya se hacen notar ya desde que Aristóteles entra en juego, y tiene una opinión distinta a la de su maestro, como en muchas otras áreas. Pues lo que él cree es que la dialéctica, que es el arte de discutir sobre todas las cosas, es mucho más amplio que simple y llanamente la búsqueda de la verdad filosófica para los entendidos, para los que están dedicados a la ontología, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la lógica debe ser la lógica que sirva para el hombre común. La lógica debe ser para aquel que está ahí en la realidad. ¿Cómo procede la dialéctica? ¿No es cierto? O una parte necesaria, ¿no es cierto? Que es la parte del discurso, la parte de la argumentación lógica, y unas partes que se adoptan para mejorar el razonamiento. Eso lo dice en la tópica. Ojo, no estamos hablando de la retórica. Eso está diciéndolo en la tópica. Y de hecho, algunos consejos que hoy podemos leer en la tópica nos suenan eminentemente retóricos. Y es que él no va a hacer ese distingo. De hecho, la distinción que hay entre analítica y tópica también ha sido una distinción que a veces ha sido exagerada o mal entendida, puesto que la analítica y la tópica utilizan la misma metodología silogística, solo que se diferencian en el origen de la información que va a llenar estos moldes, ¿no? Como ustedes saben, la lógica para Aristóteles es una propedéutica, es el modo como se va a discutir toda la ciencia. Él no creía que fuera una ciencia en sí misma, ¿no? Entonces Aristóteles va a decir que dependiendo de dónde partan nuestras proposiciones, cuáles sean nuestras bases, esa será la que conduzca a la verdad. Y por lo tanto, la demostración analítica sería un subconjunto de la argumentación general, que sería la tópica, ¿no? Y la retórica quedaría entonces como una contraparte de la argumentación dialéctica. La retórica haría como una contraparte de la argumentación dialéctica, y repito, ¿no es cierto? Como bien ha dicho también el profesor Raimundo, no se deja de lado la lógica.
no se deja de lado la lógica. Lo que se hace es, se utiliza la lógica en su debida medida, ¿no? Eso es lo que piensa Aristóteles. Por lo tanto, la dialéctica, que es el arte de argumentar sobre cualquier cosa, es el arte de utilizar la analítica, la demostración científica, como van a llamarlo los medievales, y la retórica, la discusión no especializada, la que permite la comunicación global e inclusive la que permite encontrar los primeros principios, puesto que estos no se pueden hallar analíticamente o deductivamente, ¿no? Aristóteles tiene pues un sistema en el cual integra tanto la retórica como el estudio, como el análisis lógico en la argumentación. Por eso es que el valor de la retórica, y Aristóteles en eso está siguiendo más a Isócrates que a Platón, el valor de la retórica es muy alto y no puede fallar la retórica. Una buena retórica no puede fallar. El hombre tiene que educarse retóricamente, puesto que sería vergonzoso que una persona que tenga una mala retórica o unos conocimientos solamente de elocuencia pueda vencer, ¿no es cierto?, la verdad, ¿no? Es lo que piensa Aristóteles. Aristóteles está convencido de que si uno conoce la dialéctica, si uno conoce la ciencia, si uno es un buen lógico, al adquirir el arte de la retórica va a poder ganar en las discusiones, ¿no? Eso es un poco lo que tiene en la mente. Bien, y esto fue así muy importante en toda la antigüedad, mientras hubo democracia, inclusive en Roma adquirió una particularidad muy fuerte, a pesar de que empiece el imperio, todavía se mantiene por un par de siglos, pero esto va a decaer obviamente conforme el imperio se va haciendo más oriental. Conforme el imperio se va haciendo más oriental, estamos entrando en un modo en el cual se anula la discusión. Se va anulando la discusión, no se permite la discusión, comienza la imposición de las órdenes, y entonces la ciencia dialéctica, perdón, el arte dialéctico, se va más bien acomodando al estudio de la ciencia, ya no tanto a la discusión pública, y por lo tanto se aleja de la retórica se va apagando paulatinamente y comienza a enfocarse más en los problemas de la ontología o la ciencia, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Porfirio, con su famoso árbol, ¿no es cierto? La utilización de la lógica es notoria aquí para la explicaciones metafísicas, y por supuesto en el caso de Boecio, ¿no es cierto? En el caso de Boecio, que todos sabemos que fue un eminente lógico, de hecho la orientación de la dialéctica de Boecio, como se puede ver, por ejemplo, en las traducciones que ha hecho Eleanor Stump de los trabajos de Boecio, es una discusión que está orientada mucho más ya hacia la analítica, ¿no es cierto?, hacia los segundos analíticos, que hacia la retórica o hacia la discusión en general, ¿no? Es una discusión que tiende más a enfocarse en eso que va a ser el carácter científico de la Edad Media. Por eso que al iniciar la Edad Media encontramos esta propensión hacia la analítica que algunos historiadores del pensamiento o algunos filósofos lo han tratado de ubicar más o menos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, después del origen del método hipotético deductivo empírico, cuando en realidad ese método empírico deductivo lo que hizo fue reforzar ya una intención que se encuentra en la lógica medieval, y que es esta intención de comenzar a computar todo lo que es ciencia desde el punto de vista de la analítica y tratar de poner todo, digamos, bajo esta medida estricta, anulando la parte dialógica común, la parte, digamos, discursiva común, ¿no? Así que el cálculo de las matemáticas ya empieza en la Edad Media. La matemática es el uso de las matemáticas no es un uso que le da, ¿cómo se llama? Galileo. El uso de las matemáticas se hace desde el 1250, paulatinamente va invadiendo todas las áreas de la universidad, y claro, se mantiene en paralelo con la lógica mantiene esta forma material, ¿no es cierto? Hay algunas formalidades en la lógica, pero fundamentalmente se mantiene con esta concepción material, lo que no le quita, sin embargo, que sea una lógica analítica. La tradición analítica, ¿no es cierto?, va a tomar, obviamente, el carácter simbólico ya por el siglo XVIII y el siglo XIX, más o menos, pero se inicia, ¿no es cierto?, en la
en la Edad Media, cuando la dialéctica es absorbida por el discurso primero lógico y después por el discurso geométrico. El paradigma entonces de la argumentación se establece como la lógica analítica. Y el modelo matemático de la realidad, súper exitoso, el modelo de la ciencia, ¿no es cierto?, va a ser el modelo de la lógica que vamos a encontrar en Descartes, que vamos a encontrar en todos los filósofos modernos, ¿no? No es la ruina de la dialéctica algo que propusieran los grandes científicos de la modernidad, sino los propios humanistas como Pedro Ramo, ¿no es cierto?, que relegan el estudio de la dialéctica a la lógica y hacen que la retórica sea tan solo para el adorno de las palabras, para la diplomacia, para la literatura, y esa visión de la retórica se ha quedado hasta el día de hoy. Pueden ustedes ver cualquier definición, por ejemplo, que se encuentra de retórica en los diccionarios y se hace énfasis en la capacidad eficaz, persuasiva, en el uso del lenguaje, ¿no es cierto? En cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia, hasta el día de hoy todavía se encuentra a la retórica como el arte de hablar bien. O sea, se identifica la retórica con la elocuencia totalmente. No, no se concibe como una manera de acercarse al mundo para captarlo y discutir sobre él, sino simple y llanamente como la elegancia, ¿no? Y de hecho de esa manera se interpretó la forma de ver de Aristóteles, ¿no? Expertos en retórica como Elena Bernstein dan este tipo de definiciones que hacen énfasis en lo persuasivo. ¿Y cuál es el problema con el énfasis en lo persuasivo? Que el énfasis en lo persuasivo es precisamente lo que Platón había sugerido antes y que ha quedado a lo largo de la historia como la acusación que se le hace a Sócrates y de la cual ya no puede librarse, de que la retórica solo sirve para persuadir, en el sentido de manipular, y no sirve para convencer. Cualquiera que lee un diálogo de Platón ve que Sócrates siempre dice, estoy convencido de lo que me has dicho, estoy convencido, tus palabras me han convencido, pero claro, en realidad también dice persuadido, ¿no? Si uno va exactamente a lo que dice el texto. Y es que la persuasión puede ser de una mala manera, como influenciar a alguien para hacer algo que en el fondo no quería, o puede ser una persuasión racional, que es el convencimiento. Pero como les digo, esta lista de sofistas versus platónicos es una lista clásica que uno encuentra en Internet y que lo que hace es, dice, pues los sofistas eran unos rateros y los platonistas eran unos dioses. Y es un poco la imagen que tenemos, y cada vez que yo uso la palabra retórica, tengo que disculpar a la retórica, tengo que comenzar a explicar que la retórica no es lo que la mayoría de la gente cree. Esto se vio más con la caída de la concepción platónica de la verdad, más o menos alrededor de los años 50, tanto desde el punto de vista del paradigma científico como desde los modelos de la lógica que fueron cuestionados. Es decir, se cuestiona que el modo de aproximarse a toda la realidad sea un modo analítico, que es el modo utilizado obviamente en la matemática, y que se pierde la discusión tanto en otros ambientes humanísticos como puede ser en un juzgado o en una discusión, digamos, filosófica, ¿no? Y son conocidos, necesito decirles a ustedes, todos los textos que surgen después de los años 50, ¿no es cierto? Como por ejemplo algunos que no quieren saber nada ya con la lógica o con la lógica analítica, como el texto de Perelman, y que lo único que hacen es enfocarse en la retórica. Algunos que se enfocan más en la lógica de la comunicación, la lógica dialógica, ¿no es cierto? Como lo que va a ser después la escuela holandesa, ¿no es cierto? Y por último, el de Stephen Toulmin, que trata de reformular la lógica, pero saliéndose del esquema totalmente analítico, ¿no? Todos ustedes ya conocen un poco lo que pretende Toulmin, y lo que me interesa aquí es la motivación de Toulmin. La motivación de Toulmin es decir, esta lógica no está capturando la riqueza de nuestras conversaciones, ni en la vida diaria, ni en las discusiones filosóficas, ni en el juzgado, ni en ninguna de esas partes, ¿no? Es precisamente en el área judicial donde más se nota la queja, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa después de los 50? Que el énfasis que se había puesto en el logos, es decir, en la justificación y la demostración de la palabra en forma analítica, pasa a tomar
conocimiento, pasa a tomar conocimiento de las dimensiones retóricas que se han perdido, que son el ethos, es decir, la credibilidad del hablante, y el pathos, la significación para el oyente del discurso. Es decir, comenzamos a evaluar ya de otra manera el discurso lógico, tomando en cuenta el contexto, ¿no es cierto? Al autor, la audiencia, el lugar, ¿no es cierto? El propósito. Todos estos elementos comienzan a entrar en juegos y son los que hacen no solo que se desarrollen las famosas teorías de la argumentación, de las que también ha estado hablando Natalia, sino también que se modifiquen algunos sistemas lógicos para tratar de capturar la riqueza de nuestras conversaciones actuales, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen las lógicas contemporáneas y también va a aparecer, ¿no es cierto?, una manera completamente distinta de captar la argumentación, ¿no? Entonces, como dice Michael Gilbert, quien ha hecho una historia de la recientes teorías de la argumentación a partir de los 50, nos dice pues que una cosa es, hay dos maneras de aproximarse, una que reduce prácticamente la discusión a la lógica deductiva, a la comprobación, ¿no es cierto? Y otra que se llama lógica informal, que es la que va a venir a desarrollar el pensamiento crítico o la discusión, ¿no es cierto?, las teorías de la argumentación de otra manera, ¿no? Las grandes distinciones de estas nuevas formas de argumentar consisten, ¿no es cierto?, en la capacidad dialógica, ¿no es cierto?, y en buscar los contextos, buscar la amplitud, buscar la ambivalencia del lenguaje, reutilizarla, utilizar las falacias, buscar el significado de las falacias mucho más profundamente. Ya la falacia no es una falacia per se, sino que depende del sentido contextual en el cual se comienza a usar estas cosas, ¿no? Entonces, comenzamos a darnos cuenta que lo que hay es un giro hacia la antigua retórica. Lo que se está buscando con la teoría de la argumentación es un giro hacia la antigua retórica sin llegar a los extremos de anular la lógica como hace Perelman. Yo creo que Perelman es excelente en la retórica, pero pierde de vista totalmente, tira al niño junto con el agua sucia de la bañera y entonces ya no se puede captar la utilidad totalmente obvia de la lógica analítica para tanto la formación del pensamiento como para su uso en las discusiones. En cambio, otros autores, ¿no es cierto? Acá pongo dos, por ejemplo, ¿no es cierto? A Marró y a Walton, Reed y Macaño, perdón, como autores que están tratando de recuperar la estructura lógica dentro de nuestros diálogos sin perder la riqueza de nuestros diálogos, ¿no? Buscando la virtud argumentativa, si se puede hablar de eso, ¿cierto? Por otro lado, la ciencia, como algunas veces lo he estado reclamando yo y algunos otros precisamente en nuestras reuniones sobre lógica, se va por el lado abductivo. El lado abductivo se comienza a recuperar, ¿no es cierto?, con Peirce, y hoy en día muchos argumentadores, sobre todo argumentadores sobre la ciencia, están reclamando que la teoría de la deducción tiene una virtud que ha sido aplicada inclusive al realismo científico, ¿no? Esto es muy largo de explicar aquí, esto ya lo hemos comentado varias veces y hay para discutir por horas. Y esta forma abductiva de pensamiento calza muy bien con la aproximación popperiana a la ciencia. Es decir, lo que Popper pretende cuando está hablando de estas hipótesis que tienen que solamente ser refutadas es precisamente lo que se tiene en mente cuando se habla de la verdad debatible, ¿no es cierto?, que es la que postula la forma aductiva de ver la realidad. Entonces, la forma aductiva no se queda, quiere salir de los marcos de la dualidad inductivo-deductivo para pasar a ser una composición más general. No solamente es el hecho de que se trata de justificar un enunciado, digamos, abduciendo las razones que pueden justificarlo, sino además trata de utilizar la inducción y la deducción dentro de ese proceso. Y de hecho, por eso es que tenemos a muchos filósofos y muchos científicos realistas que comienzan a orientar su búsqueda y a justificar el modelo de la ciencia desde el punto de vista de la lógica abductiva, ¿no?
En el caso de John Woods, insiste en el carácter forense de la ciencia, ¿no? Miren ustedes esta cita, tal como sucede con el derecho, la ciencia es una gran medida una profesión dedicada a la justificación de sus conclusiones, que es lo que hace la abducción. Una profesión forense, y lo es en tanto que recompensa el mostrar que se ha alcanzado cierto conocimiento por encima del mero alcanzarlo. La publicación es el medio por el que se realiza la defensa del caso o conclusión, y defender un caso es una tarea más exigente que simplemente saber. Por lo tanto, la justificación abductiva es lo que está acá, y de modo forense, y nos referimos etimológicamente a lo que se refiere con forense, a la discusión en el foro, a la discusión que se va a dar para convencer racionalmente a otras personas de nuestras posturas. Y de hecho hay toda una gran rama, como ustedes saben, de retórica de la ciencia que está creciendo, algunos muy exagerados como la de Gross, pero otros mucho más moderados que están comenzando a combinar nuevamente la lógica junto con la retórica. Distintas posiciones frente a la abducción que utilizan la retórica son, por ejemplo, la de Magnani o la de Olsen, ¿no? Que pueden encontrar ustedes en sus textos subidos. La pregunta es entonces, ¿puede la retórica ayudarnos con el razonamiento abductivo de la ciencia? Por supuesto que sí, porque hay una parte de la retórica que se ha olvidado, con el olvido de la retórica, con someter a la retórica solamente como un arte del buen hablar, y es la parte de la invención retórica. ¿A qué nos referimos con invención retórica? Y aquí me quiero detener para que se vean ustedes. La palabra invencio significa en latín encuentro, hallazgo, no significa creación en sentido principal. Secundariamente significa creación, ¿no es cierto? Lo que pretende, ¿no es cierto?, el retor, cuando aplica la retórica, es encontrar la respuesta correcta y luego aplicarlos, ¿no es cierto?, a los casos, a los topoi, o en los lugares correctos, ¿no es cierto?, donde se puede aplicar este trabajo. Entonces, la invención abarca lo relativo a la concepción del discurso, al hallazgo de las ideas generales, de los argumentos, de los recursos persuasivos. La invención es la parte de mayor carga creativa por parte del retor, que a su vez examina cada una de las otras operaciones desde el punto de vista del emisor, del receptor y del lenguaje mismo, ¿no? Es una concepción mucho más amplia de la argumentación. Entonces, todo esto lo dice, ¿no es cierto?, Moss, cuando dice, en la invención retórica se consideran cuestiones que interesan tanto a los profanos como a los académicos, por lo que se puede incorporar a las técnicas de la dialéctica y las de las retóricas, dependiendo del tema en cuestión. Es decir, vamos a ser más precisos, más técnicos, obviamente, con gente que esté más en el conocimiento material de nuestro tema. Pero cuando vamos hacia un público más general o cuando vamos hacia un público de convencimiento, un poco lo que discutía Natalia, ¿no? Hay que entrarle a la argumentación de modo que podamos todos discutir, se tiene que ir con técnicas retóricas que sean persuasivas, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo de convencimiento, que la gente se dé cuenta de qué cosa es lo racional. Y no hay que abandonar para eso la lógica, ¿no es cierto? La invención, entonces, es una dialéctica, una forma de dialéctica que ya Aristóteles había utilizado y que a Aristóteles le parece coherente. Por eso es que Aristóteles no rechaza nunca la retórica y escribe un libro sobre retórica, ¿cierto? Y en el tema actual tenemos, ¿no es cierto?, argumentadores que están totalmente convencidos de que la retórica es una cuestión racional y se puede utilizar plenamente en paralelo, no en oposición, en paralelo con las reglas de la lógica, tanto deductiva como inductiva, ¿no? Y en el caso, como les decía, de la ciencia, tenemos a Philip Kitcher, conocidísimo, o Daniel Royer, quienes traen, ¿no es cierto?, la función cognitiva de la retórica dentro del desarrollo científico, ¿no? Y para terminar, ya hemos visto también que estas funciones de la retórica son precisamente las que Walton reclamaba que debían de darse dentro de la lógica computacional. Cuando
se ha quejado la profesora alguien me ayude con el nombre, la profesora, sobre el uso de la lógica ¿cómo se llama? Cuando se quejó sobre el uso de la lógica analítica, rechazando las formas de pensar tradicional para la inteligencia artificial. Yo he estado totalmente de acuerdo con ella, porque lo que yo también creo es que se tiene que utilizar un modelo mucho más amplio, y ese modelo más amplio es el modelo de la retórica abductiva. El modelo de la retórica abductiva que va buscando las respuestas en la máquina, ¿no es cierto? No de un modo inductivista, ni tan solo de un modo deductivista, sino de un modo abductivista, haciendo pruebas y error, rechazando lo que no sirve y quedándose con lo que nos parezca más razonable, ¿no? Es así que los elementos del razonamiento tienen que utilizarse todos juntos, ¿no es cierto? Tienen que utilizarse todos juntos, el inductivo, el deductivo, el analógico, etcétera, y por eso una buena concepción, ¿no es cierto?, de los argumentos abductivos es aquella que entiende que la abducción no es un sistema como la deducción o la inducción, sino es la que precisamente utiliza todos los sistemas para encontrar la respuesta correcta. Bueno, eso es un poco lo que les quería decir. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Sandro. Muy interesante, creo, también la plática. Y bueno, pues entonces damos paso a algunas preguntas o comentarios. No sé si alguien quiera comentar He algo. hablado muy rápido, así que les pido disculpas. No, está muy bien. Bueno, a mí sí me gustaría entonces preguntarte algo. ¿Cómo no? Sí, me gustaría si pudieras como explicitar un poco más por qué te parece que Perelman como que rompió con todo lo anterior, digamos, un poco en este trayecto que nos has mostrado. O sea, no, yo la verdad nunca lo había pensado como tan disruptivo, entonces me gustaría saber por qué crees que él lo es, pues. ¿Por qué creo qué cosa no entendí la primera parte? Perelman. Ah, Que Perel, Perelman. ajá, Porque Perelman vive una época en la cual está comenzando a salir todo este movimiento, y entonces hay una gran oposición a lo que él dice. Hay una gran oposición a lo que él dice porque todo el prejuicio, o sea, si hoy, 2025, tenemos prejuicio con la retórica, pues imagínate lo que era en los años 60, en los años 70, ¿no? O sea, la retórica pues era la ciencia del bien hablar en sentido de ornato, no tenía nada que aportar al conocimiento. Y Perelman lo que dice es, ustedes están locos, ustedes no saben lo que es la retórica, miren lo que es la retórica antigua, ¿no? Entonces, quiere recoger este sentido en el cual la retórica trabaja con falacias, las contextualiza, ve todos los argumentos sin considerarlos falaces porque no son analíticos, y en esa angustia intelectual es que Perelman rechaza a la lógica analítica porque ha sido la predominante. Yo creo que es una reacción inevitable, ¿no? Después de lo que él ve que ha habido un dominio fuerte de la lógica analítica. Por lo tanto, él no quiere saber nada ya con... Él piensa que la discusión real no utiliza la lógica analítica, la lógica que nosotros estudiamos, la lógica que nosotros enseñamos. Y en realidad hay dos grandes errores ahí, pues no solamente porque sí se utiliza, porque un argumento deductivo es lo más convincente que hay, desde el punto de vista retórico. Un buen argumento deductivo bien explicado es lo más convincente que hay. O sea que ahí Perelman no puede decirme, no, yo tengo algún argumento analógico, bueno, un analógico puede ser deductivo, ¿no? Yo tengo un argumento pues inductivo que puede ser más convincente, no. Un argumento deductivo es súper convincente. Y en segundo lugar, porque además la lógica misma requiere de este estudio, pues no se podría pensar bien los métodos retóricos si no tuviésemos este ejercicio analítico. Sí,
Sí, muchas gracias. Ángel. Sí, gracias. Es solamente un pequeño comentario y es sobre la idea de abducción. No es que hayas dicho nada contrario a esto, ¿no? Pero lo comento porque puede ser interesante por centrar un poco. Me parece muy interesante la extensión de la idea de abducción como, vamos a decir así, el procedimiento de investigación científica por excelencia y que además coincide con lo que puede ser el ámbito jurídico. De hecho, hay publicaciones, hubo algún congreso por ahí que se centraba en cómo el juez instructor en realidad actuaba en tanto que, o con la misma que debía actuar el investigador científico, etcétera. Eso es muy interesante. Y subrayando además que la asunción, de acuerdo con las tesis proclamadas por Capitán con K, ¿no? Íntica, pues es distinta, bien distinta de la inducción, bien distinta de la deducción, pero no pensando, digamos, de una manera muy simplista como que es una tercera forma de argumento, como una especie de tercer silogismo, ¿no? Eso es la primera simplificación, en la primera exposición de Peirce, que estaba muy bien, pero lo bueno es que efectivamente es todo un procedimiento muy complejo, como señala John Wood, y para el modelo GW y también antes para el modelo AMG, que lo he dicho mal, en el caso de Atocha, Magnani, etcétera, ¿no? Entonces, esa me parece muy importante porque de alguna manera estamos como unificando la perspectiva sobre lo que debe ser en realidad la investigación como tal, ¿no? Tanto si es en el plano científico como si estamos en el plano de la investigación criminal, ¿no? Que además nos puede servir para hacer buenas novelas de tipo policíaco, ¿no? Si nos atenemos a ese tipo de... Bueno, era ese comentario, si me lo permites, y bueno, gracias por tu presentación, que me ha parecido muy interesante. Como no, muchas gracias. Efectivamente, eso es lo que está en mi mente, no sé si lo precisé o no, pero eso es efectivamente lo que está en mi mente. El modelo abductivo es mucho más complejo y no es igual que la inducción y la deducción. Coge de ellos para finalmente hacer una tercera cosa, ¿no? Sí. Sí, pero muchas gracias por tu comentario, efectivamente es excelente. Sí. Luciano dice, ¿puede comentar Luciano, algo? ¿no? Dice, ¿puede comentar algo sobre el razonamiento aductivo y su relación con la generación de modelos largos del lenguaje de la inteligencia artificial? Particularmente no conozco esa generación de modelos largos del lenguaje artificial, pero sí puedo comentar que hay varios textos de Walton y de otros autores que han comenzado a hacer modelos de inteligencia artificial que no son inductivistas, sino que lo que pretenden es que la máquina encuentre las respuestas en forma abductiva. ¿Y esto cómo sería? Se presenta una hipótesis que se discute con otra y se va eliminando la hipótesis menos favorable, se va eliminando la hipótesis que tiene más objeciones. Es un poco largo de explicar, pero si te interesa el tema, te recomiendo que busques los libros de Walton sobre inteligencia artificial y abducción. Ok, a ver si Alicia ahora sí lo logra. Ahora A sí. ver, sí, ¿Ya? creo que sí. Muy bien. Sí. Disculpen mis problemas tecnológicos. Bueno, el primer comentario es que me llama la atención la división de los distintos tipos de lógica, porque hablan de lógica deductiva, inductiva y abductiva, y se pierde la mayoría de las lógicas, porque hay un montón de lógicas distintas, ¿no? Hay muchas lógicas alternativas hoy día, formales y avanzadas y conocidas, no son ninguna de esas, como las lógicas difusas, paraconsistentes, etcétera, ¿no? Ese es nada más un comentario. Y lo otro es una pregunta. Puede ser que diga una barbaridad porque al principio algunos problemas de audio y no escuché el principio de la charla. Quería preguntar, según entendí, la abducción se está proponiendo como un sistema retórico. Entonces lo que quería preguntar es si hay una abducción que es retórica y una abducción que no es retórica, y que en todo caso se llamaría lógica esa abducción,
o cómo llamaríamos la que no es retórica, y si la retórica es alguna forma de lógica, o quizás la pregunta es ¿qué es lógica? ¿No? Porque sí aclaró más o menos qué es, entendí que es, qué es retórica, pero no me queda claro lo que sería la lógica. Y si no se identifica con lógica analítica, ¿qué sería? Bueno, gracias, muchas gracias. Como no, Alicia, gracias por tu pregunta. Y disculpa que no haya quedado claro, pero son demasiados temas y no tenemos mucho tiempo. Y he tratado de meter un ómnibus donde entra un Volkswagen. Pero la primera pregunta tienes razón, no se trata de lógicas inductivas y deductivas, que es quizá un mal modo de hablar. Estos son formas de razonamiento. Y claro, lógica, en el sentido que tú dices, por supuesto que hay muchas lógicas difusas y una serie de lógicas que justo nacen también por los años 50 como reacción a la lógica clásica tradicional, ¿no? Entonces ahí hay varios tipos de lógica que hasta ahora se siguen desarrollando como formas alternativas para poder captar precisamente el diálogo y la discusión. Lo otro es que la retórica tiene una dimensión abductiva. Es decir, lo que se puede encontrar es que en la parte de la invenio del retor, el retor cuando buscaba, él tenía un caso, él tenía que plantear un caso, ¿no es cierto? Y ahí lo que hacía era establecer las posibles soluciones y escogía, según el manual de los retóricos, es escoger la mejor solución posible. Entonces, esa es la abducción, la mejor explicación posible para un caso. Entonces, esa parte no conocemos de la retórica porque siempre nos ha llevado para nosotros la retórica cómo utiliza esto, cómo expone eso, que es en realidad la exposición, que es otra parte de la retórica y que viene después de la invención, ¿no? Que como digo, es invenio, encuentro, ¿no? Entonces, encontrar el mejor argumento. Entonces, resulta que sí, hay una forma de encontrar verdades abductiva dentro del sistema de la retórica. No, tampoco es un solo sistema en la retórica, hay varios sistemas, ¿no?